en este ejercicio piden determinar una fórmula para calcular el máximo de 3 valores y el mínimo. Ok. Pero aquí, bueno, cuando yo llevé el curso nos dieron una fórmula para calcular el máximo entre dos elementos. Y yo sé que a ustedes no les dieron esa fórmula, pero lo uso igual porque es un posible ejercicio. Ustedes simplemente les dan la fórmula y los ponen tal vez a buscar cuál sería el máximo o el mínimo de 3 valores. Entonces, voy a escribirles aquí la fórmula para cuando son 2 valores. ¿Ok? El máximo entre un X y un Y que cumplan estas mismas características, que sean números cualesquiera. Y luego el mínimo. Mínimo entre X y Y. Entonces, esta fórmula es muy interesante. Yo pienso que sale por deducción, así. Lo que hacen es sumarlos. A momento los tienen así como una suma. Y luego los restan en el valor absoluto. Ok. Entonces, vamos a ver, creo que alguien espera. Ajá. Entonces, vean la lógica de esto. Por ejemplo, si ustedes tienen dos valores, 5 y 3, ok, ustedes tendrían aquí 5, 3, y aquí tendrían 5. 5 menos 3, ok, pero en valor absoluto. Entonces esto sale normal. Esto queda así porque el 5 es mayor que el 3. Esto va a dar positivo, ¿verdad? Como quieran verlo. Entonces al final, después de resolver esto, ustedes lo que van a perder es el valor del 3. Se van a cancelar. Y va a quedar el 5 dos veces. Por eso hay que dividirlo entre 2. Y así ya nos quedaría solo un 5. Y exactamente ese es el máximo entre 5 y 3. ¿Ok? Entonces, por eso decía que era una fórmula con algo de lógica. Y luego para el mínimo es prácticamente lo mismo, solamente que se resta el valor absoluto para que el valor que se pierda, por decirlo así, o el que se cancele, sea el más grande. ¿Ok? Si usamos los mismos valores, 5 y 3, tenemos 5, 3 y luego 5 menos 3 y esto sale positivo, pero aquí en el momento de salir quedaría menos 5 más 3. Ok, en el momento que sale, entonces el 5 es el que se nos va y al final queda 2 veces 3 y dividido entre 2, entonces de aquí quedan 3, por ejemplo. Ya en un caso particular, ¿verdad? Es para que nada más entendamos eso. Entonces lo que piden aquí es determinar una fórmula. O sea, nada más es pensar cómo podría ser la fórmula para el caso que tenga 3 valores. Ya en el punto que tienen 3 valores, ya pueden usar, si ya logran deducir esta fórmula, pueden deducir las fórmulas que seguirían para 4 y así, pero bueno, el ejercicio pide para 3. Entonces, los que ya llegaron al curso, si se acuerdan, no digan nada. Y los otros, ¿qué se les ocurre? Okay. Empecemos con el máximo. Máximo. Ok, el máximo entre 3 valores. Nuevamente, vean la lógica, vayan a lo simple. Ok, ¿cómo lo harían ustedes? Ya, esta fórmula nos permite calcular el de 2 valores. Y aquí tenemos 3 valores. Entonces, más o menos, para utilizar esa fórmula, ¿cómo que harían? No que me digan tal vez la fórmula, sino como qué piensan que harían, cómo sería el procedimiento. Profe, ¿Sí? alguien está pidiendo en el chat que si lo acepta. Es raro, en serio, no me parece. Vamos a ver.
7. Ah, mira. No me aparecía ahí. No me avisó. Ok, listo. Muchas gracias, Eloy. Ok, ¿qué se les ocurre? Véanlo así. El hecho de que ustedes tengan esta herramienta, por verlo así, que ya es una forma de obtener entre dos valores el máximo, y ustedes ahora tienen tres valores. Entonces, yo les voy a poner el ejemplo de esta forma para que vean. Si ustedes tienen tres esferas, todas del mismo tamaño, ¿verdad? Ok, y ustedes quieren que alguien les diga, un chiquito, por decirlo así, cuál pesa más. El niño lo que puede hacer es tomar dos a la vez. Es como esta fórmula. Esta fórmula lo que permite es tomar dos a la vez. Entonces, el niño toma una en cada mano y le va a decir cuál pesa más. Que eso sería prácticamente lo que tenemos ahí. Después, ¿qué se hace? No sé si me entienden ahí, intentando contextualizar un poco el ejemplo. Okay. Voy a colocar aquí. John, ¿Sí? perdón, yo entré un poco tarde. ¿Podrías explicarme por qué se divide entre dos la fórmula del máximo y del mínimo? Ah, claro. Vea, cuando usted quiere el máximo, por ejemplo, el valor absoluto, si por ejemplo calculamos 5 y 3, entonces el 5 es mayor que el 3, entonces este valor absoluto queda positivo. ¿Ok? Entonces, de aquí quedarían con este signo, el 5 positivo y el 3 negativo. Se van a cancelar. Lo que pasa es que me va a quedar el 5 dos veces. Por eso hay que dividirlo entre 2. ¿Okay? Estos X se van a sumar, por decirlo así. Entonces, eso al final era necesario dividir entre 2. Ok, gracias. Bueno, ahí vayan pensando en eso, ¿no? Fórmula para el de 3. Igual al principio, digamos, dejemos de lado la fórmula. ¿Cuál sería la lógica de utilizar esto? Como cuál sería el procedimiento lógico. Agarro dos y Ujú. el más grande luego lo comparo con el tercero. Exacto, eso es como el perfecto. Entonces partamos de ahí para crear la fórmula, ¿ok? Ahora con eso, esa misma idea, podríamos crear la fórmula. ¿Cómo sabemos, tomando dos, cuál es el más grande? Ah, bueno, para los que vienen llegando, les decía que este es como el último ejercicio que vamos a hacer de esta primera parte de lo de cálculo. Y luego vamos con ejercicios de que tienen la definición de límite. Ok, entonces vamos a hacer varios de esos. Por ejemplo, bueno, con lo que decía Cristian, entonces nosotros tomaríamos dos elementos. Para saber cuál es el más grande, le aplicamos la fórmula. Ok, voy a borrar esto. Entonces, si tomamos 2, x más y más x menos y sobre 2, esto nos va a dar el más grande entre x y y. Entonces puede ser así, pueden verlo nuevamente como el máximo de este con z. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si el máximo, por ejemplo, es y, de aquí voy a obtener y lo comparo con z y el máximo de todos sigue siendo y, entonces la respuesta final es y. Entonces esto va a funcionar.
Si es X, entonces de aquí queda un X y al final cuando comparo X con Z, entonces queda igual el X. Okay. Ahora es como si tuviéramos dos elementos. Entonces, al tener dos elementos es como si todo esto fuera nuestro X y todo esto nuestro Y. ¿Sí me explico? Eso es como la idea. Entonces volvemos a aplicar la fórmula. Ahora teniendo como esa fórmula ahí implícita. Entonces queda, el X lo tomo como toda esta primera parte, entonces es X más Y más X menos Y sobre 2. Luego, eso es solamente el X, tengo que sumarle el segundo, tengo que sumarle el Z. Y luego tengo que sumarle el valor absoluto y nuevamente escribir el X, si alguno se pierde así. X más Y más X menos Y dividido, ok, y 2 menos Z. Y es como este Y sería como el Z en este otro. Y todo esto tiene que estar dividido entre 2, por lo que les explicaba antes. Entonces esta sería la fórmula en general, sin simplificar ni nada de eso. Para el máximo dentro de 3 elementos. Aquí falta alguien. Ok, queda claro. El máximo en 13 con 3 elementos. Algunos sí se le ocurrió. O iba por ahí más o menos. Ok, vamos a ver si alguien me dice cómo sería entonces en el caso del mínimo. Dámela ahí. No sé qué ha pegado. Vamos a ver. Ok, ¿cómo sería ahora para el mínimo? Ahí está nuestra M. El mínimo entre X, Y y Z. Vean que mientras más avancemos, igual más ejercicios vemos y todo eso. Menos quedan de tarea. No, bro. Mínimo. Sería, Ajá. sí, sería análogo a ese otro, solo que tendría una resta antes del valor absoluto. Aquí. Y, ok. O nada más eso. Vamos a, entonces, si es análogo, yo voy a copiar este. Ahí falta algo también, lo que está diciendo Slavery. Igual está muy bien, pero de par de pequeños detalles. Sí, a ver si los intenta ver. O sea, si los ven. Y también que lo que está tomando como X, las fracciones también tienen que llevar el menos antes del valor absoluto. Exacto, esto que estoy tomando como X. Perfecto, aquí encontraría el mínimo entre X y Y. Y luego el mínimo general entre X, entre el mínimo de estos dos con Z. Ok. Excelente, ¿quedó claro? Ahí lo que está diciendo igual es lo de... Para que vean que es interesante pensar en que sí sale una fórmula, porque uno diría que tal vez lo hace si los ve, si usted ve los valores, usted dice, ok, el máximo es este, el mínimo es tal. También ustedes podrían como, bueno, la parte de programar algo así, que es muy
es muy mecánico como esta fórmula, entonces se puede y todo, hasta otras formas. Pasemos entonces a los ejercicios que tienen que ver con límite. Voy a mostrarles un ejemplo. Un ejemplo ahí específico. No es la definición en general, porque ya aquí se está aplicando para cuando x tiende a ¿cuánto? ¿A cuánto tiende el x ahí? Como si decimos límite, cuando x tiende a tal número, ¿cuál sería ese valor? 4. Ok, 4, ajá. Y después, ¿cuál es ese límite? 5. Excelente. Vamos a ver gráficamente, por si alguno no lo tiene claro, no sé si todos lo tienen muy claro, por qué esto es así, por qué esa definición, o quieren, bueno, depende de ustedes igual, yo puedo pasar a los ejercicios, pero si alguno no tiene claro eso, yo prefiero verlo un momento, ver por qué esa definición es así, eso es muy importante, que entiendan. Alguno no lo tiene claro del todo, quisiera repasarlo. Yo quiero repasarlo, por favor. Ok, excelente. Entonces, bueno, aquí ya que nos están hablando de una función, vamos a dibujar una función ahí cualquiera para darnos esa idea. Claro que esa función lo que tiene que cumplir es cuando x se aproxima a 4, o sea, si nosotros tenemos aquí el 1, el 2, el 3 y el 4, entonces la imagen, los valores se van a aproximar a 5, no a menos 5, ahí uno hace un cambio de signo. Siempre hay que tener cuidado con eso. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sería más o menos por aquí. Entonces, podemos trazar más o menos esto. En caso de que la función sea así continua, o sea, que no se vaya a indefinir en ninguna parte o así. Aquí llevando esta idea de que ahí más o menos la imagen sería 5. Entonces, nosotros en la parte del límite no nos interesa qué está pasando en el 4, porque si no ustedes calcularían, intentarían calcular, bueno, la imagen de 4, que algunas veces no se puede calcular, qué sé yo, cuando ustedes tienen 3, una función que sea 3 sobre x menos 4, entonces aquí se indefine para x igual a 4, entonces ustedes no pueden calcular ese valor exacto. Pero en el límite es ver qué ocurre alrededor, hacia qué tiende ese valor. Más adelante es importante ver qué pasa por la izquierda y qué pasa por el lado, o sea, por la derecha, hacia cuál valor tiende. Puede ser que sea distinto, puede ser que ustedes corten esto aquí y más bien de aquí para arriba, se me perdió el lápiz, sea así, por ejemplo. ¿Okay? Que es como más o menos una función a trozos, que igual es función. Y aquí más bien es 3. Entonces, por la izquierda sí tiende a 5, pero por la derecha tiende a 3. Entonces, todas esas cosas pueden ocurrir. Aquí se ve en general hacia qué valor tiende. ¿Ok? Entonces, si ustedes trabajan esto un poco, ¿ok? Vamos a llegar a, como es un valor absoluto, delta que depende de epsilon menor a x menos 4 menor a delta epsilon. ¿Ok? Y de aquí vamos a ver cómo despejamos el 4. Ok.
de aquí nosotros, aquí casi no tengo espacio, sería menos delta epsilon. Lo que voy a hacer es pasar el x, o bueno, el 4, a sumar, puede ser el x. Eso depende cómo se quiere interpretar igual. Vean, por ejemplo, aquí, este valor absoluto es lo mismo que 4 menos x, es lo mismo que ese valor absoluto. ¿Ok? Porque nada más multiplico ahí por un menos y eso sigue siendo así. Entonces, aquí puedo utilizar 4 menos x y luego despejar el 4. Así que tendríamos más x menor a 4 menor a esto más x. Ok, al final llegamos a eso. Entonces, esto lo que nos indica, o igual como la otra forma, era haber llegado a esto. Está bien. Aquí sería más 4 menor a x menor a más 4. Ok. Aquí depende de los valores que ustedes se den, volviendo como a la parte lógica, ya sin fórmula o así. Si ustedes quieren saber a qué tiende algo, ustedes se dan valores muy cercanos. Ustedes se dan valores muy cercanos al 4, porque lo que nos interesa es como el comportamiento alrededor. Se dan valores muy cercanos, como por acá, o está más cercanos, entre este y este, por ejemplo. Y ustedes ven qué ocurre. Y eso sería como este x. Este x depende de donde ustedes se lo den ese rango. Van a ver hacia cuáles imágenes tiende esto. Entonces, por eso es que se toma este delta, que la idea, aquí dice que, que es positivo. Bueno, debería decir, aquí existe, esto faltó cuando vi eso seguro. Que sea positivo al igual que el epsilon, pero ustedes saben que la idea del epsilon y en este caso de un delta que dependa de ese epsilon es que sea muy pequeño para aproximarlo mejor. Ustedes no, si calculan uno muy grande y ustedes aquí tienen 4 menos delta, entonces ustedes no saben ni por dónde va a quedar este valor. ¿Okay? No saben ni qué pasa alrededor del 4. Entonces, por eso tienen que hacerlo como más pequeño. Ahí vamos a ver a qué nos referimos con esto, que es como cuando nos damos un 1 o lo dejamos. La idea principal es que tiene que estar en términos de epsilon. Y nuevamente, epsilon viene a ser muy pequeño. Entonces, aquí lo estaríamos tomando en un rango que va desde 4 menos epsilon hasta 4 más epsilon. Más delta, perdón. Igual aquí. Y esto, si depende de cuál sea este valor que vayamos a tomar, que es muy cercano, nos va a dar una imagen, que nos van a ir dando como esas imágenes mientras más nos aproximemos, que van a ir desde el 5, por eso es esta parte, que esto va a estar entre epsilon y menos epsilon, así que ese va a ser el rango de acá, que igual se despeja y queda muy similar. Entonces aquí sería 5 menos epsilon, y por acá, en este otro lado, 5 más epsilon. Ok, entonces, ustedes hacen más pequeño este intervalo, lo hacen mucho más pequeño, y ustedes se van a aproximar más a este valor, ok, al 5 en este caso. Entonces, eso es como la idea, que la distancia aquí sea más pequeña, por eso se habla de esta parte de que el valor absoluto sea menor al delta sub epsilon, y eso habla como de este intervalo en general, porque ahí sería desde entre menos delta hasta delta. ¿Okay? Entonces eso es como la idea en general. Esta fórmula ahora se aplica más mecánicamente en los ejercicios, pero proviene de algo que tiene como mucho sentido. ¿Okay? Luego, para adelantar un poco, tal vez para que vean por dónde va, luego se habla, aquí los ejercicios son muy mecánicos, pero ya después se habla como de cuando tiende por la izquierda, por la derecha, o cuando más bien tenemos un infinito, un menos infinito, cosas así, porque todo trata del comportamiento, no necesariamente de cuál sería ese valor que está en ese punto. Entonces vamos a hacer, espero que ya con eso quede un poco más claro cuando vean esto. Hasta sirve mucho para poder acordarse. Noten que
lo primero que ustedes tienen que tener es epsilon. Cuando ustedes tienen para todos esos epsilon, va a existir un delta. Okay, si ustedes hablan aquí de un intervalo de cuánto se quiere aproximar ese intervalo, para ese intervalo va a existir un delta también de este lado. Tal que se cumple esto en X, por decirlo así, y luego esto se cumple en las imágenes, en Y. Entonces ahora vamos a hacer unas demostraciones con eso mismo. La primera dice, demuestre que el límite cuando X tiende a 2, esta sería nuestra función, 5X menos 1, va a ser igual a 9. ¿Ok? Pues si ustedes calculan el 2 exacto, que es lo que esa no es la idea, ustedes dicen 5 por 2, 10, menos 1, 9, ahí está. Pero es nuevamente lo que ocurre alrededor, no exactamente en ese punto, porque después las funciones se pueden definir y todo eso. Entonces, lo que hay que demostrar, que más o menos así, que así lo vi yo, que primero se escribe, que lo que hay que demostrar formalmente es esto. Existe un delta que depende de epsilon, que es mayor a 0, tal que, y aquí tendríamos, según esto que estaba aquí, ¿ok? Sería el X menos el valor en X al que tiende el límite. X menos 2 en valor absoluto menor a delta sub epsilon. Y eso va a implicar que los f de x, que en este caso sería 5x menos 1, tienden a 9. ¿Ok? Y aquí iría nuestro epsilon. Entonces, a partir de eso, lo primero que hay que hacer es darse, dado epsilon mayor a 0, ¿ok? Que casi que eso es como arrancar el carro, no sé, el carro no está encendido así hasta que usted no gira la llave, ¿verdad? Entonces ese es como nuestro motor de ahí, como el arranque. Y de ahí se parte, hay que buscar cuál epsilon es el que nos sirve, el epsilon en términos de, el delta en términos de epsilon, no de x ni otra cosa. Entonces ahorita vamos a ir viendo qué se hace en esos casos. Para tener esta idea, para tener una idea de cuál es ese valor que tenemos que tomar, nosotros partimos o hacemos un borrador de lo que sería lo que queremos demostrar. Okay. F de x menos 9, que eso sea menor a epsilon. Entonces vamos a trabajar un poco quién es esto, quién sería f de x menos 9. Y vamos a buscar construir este valor absoluto. Porque después, por hipótesis, este valor absoluto sí es menor al delta. Vamos a ver, aquí en lugar de escribir f de x, voy a escribir el 5x menos 1 menos 9. Eso es 5x menos 10. Ajá. Luego de aquí, podemos sacar un 5 a factor común. Voy a escribirlo de momento así. Hacer un paso ahí extra. Que aquí van 2. Y ahora sí, como 5 es positivo, entonces sale así como 5. Y x menos 2. Entonces este ejercicio sí es un poco directo, pero sirve para construir como esa guía de cómo es el procedimiento. Por eso quería ver este ejercicio. Vean aquí. La idea es que esto, x menos 2, el valor absoluto, va a ser menor a un delta, ¿ok? Entonces voy a dejarlo aquí indicado. Esto sería menor a 5, ese delta, porque aquí cambiaría eso por la hipótesis. De momento estamos igual en un borrador, porque estamos partiendo de lo que queríamos demostrar. Y como nosotros... Y el punto final de esto es decir cuál es ese epsilon, porque si ustedes ya sean ¿cuál es ese delta? Ahí estoy haciendo mucho error en esas dos palabras. ¿Cuál es ese delta? Es como lo que se quiere llegar. Ya después se puede hacer el procedimiento con ese delta y ver que efectivamente se llega a esto. Al principio lo vamos a hacer y luego ya no lo demostramos. Ya eso queda claro que si estamos haciendo bien el procedimiento, a eso vamos a llegar.
Entonces, aquí se dice cuál se tomaría. Ya les digo por qué se toma este. Basta tomar este delta. Puede ser menor o igual, o en este caso puede ser igual. Vamos a ver. Siempre. O sea, aquí se toma el primer elemento. El primer elemento, que sería la cota inferior y todo eso, el ínfimo, sería este. ¿Ok? Y ya con ese uno puede hacer la demostración. Ahorita lo vemos. Lo que les voy a decir es cómo saber que se toma eso. Si ustedes escriben aquí al lado, si ustedes saben que tiene que ocurrir esto, que en este orden, esto es como lo original, ¿verdad? El f de x, menos 9, llegamos a esto, puras igualdades. Entonces eso, ya sabemos que tiene que ser menor a esto, ¿ok? Y luego esto debería ser menor a esto para cuando yo parta de este lado poder hacer ese cambio por el épsilon. Ahorita en el procedimiento vamos a ver cómo es lo que les estoy diciendo. Entonces, si ustedes despejan el delta, les va a quedar épsilon quintos. ¿Okay? Entonces ahí prácticamente el primer elemento que tomarían sería este para hacer ese cambio. También no está mal decir esto, que esto va a ser menor a épsilon quintos, porque entonces en el procedimiento también se hace ese cambio así. Ahora, vamos a ver por qué este es el correcto. Okay. Si tienen alguna duda, sí, nada más pregunto. Se parte de esta hipótesis, x menos 2 menor a el delta. Ok. Ahora, como nosotros podemos cambiar, nosotros nos dimos este delta como un épsilon quinto, nosotros podemos decir que x menos 2 es menor a épsilon quintos. Por eso aquí es donde yo les decía que también ustedes, si dicen que es menor a este valor, está bien. Pero como aquí dice que si existe alguno, también está bueno decir como cuál sería. ¿Qué? ¿Cuál sería ese valor? Entonces, aquí hice este cambio porque dije que el delta iba a ser épsilon quintos. Y la idea es terminar de construir la conclusión a la que queremos llegar. Es como devolverse. Ahora nosotros tenemos, si multiplicamos el 5 de este lado, que esto es menor a épsilon, y ya sabemos que de aquí, si yo coloco el 5 dentro del valor absoluto, luego lo distribuyo, vamos a llegar a esto. ¿Okay? Y podemos llegar desde aquí hasta aquí por solo haciendo esos cambios. Voy a hacer un par de pasos para que quede ahí. 5x menos 10 menor a épsilon. Luego de aquí sería 5x menos 9. No, vamos a ver. Sí. Menos 1 menos 9. Lo escribo en ese orden. Menos 1 menos 9 menor a épsilon. Y por último, esto de acá es nuestro f de x menos 9 menor a épsilon. Ok, entonces de aquí ya llegué a la conclusión que quería y dije cuál era el valor de delta que queríamos tomar. Ok, entonces ese es como el procedimiento en general. En este caso que no tuvimos como problemas aquí es donde se van a generar otras cosillas que ahorita vamos a ver. ¿Quedó claro este ejercicio? Ahí ya estaría, en realidad aquí está bien ya. Nada más que aquí estoy diciéndoles por qué es que sí funciona con ese valor. En el siguiente también lo vamos a mostrar. Okay, si alguno tiene una duda, ahí nada más lo dice. Mientras voy a escribir el siguiente para que ahora sí lo intenten hacer. Ya que es como muy mecánico. Que intenten avanzar hasta un buen punto. Demuestre que límite cuando x tiende a 2 de x a la 2 menos 3 x es igual a menos 2. Ok, entonces intenten hacer
y siga más o menos esa misma estructura, estos mismos pasos. Igual forma, ustedes se adaptan un poco más a como lo dice el profe, ya cuando vayan a resolver el examen o así, porque también para cada profe lo veo está un poco distinto. Ustedes saben que eso puede variar un poco. Esta parte sería como muy mecánica, ¿verdad? Vamos a escribir otra vez lo que queremos, que tenemos que demostrar. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Okay. Para todo epsilon mayor a 0, existe un delta que depende de ese epsilon mayor a 0, tal que, entonces sería que 0 es menor a x, y aquí que escribo. Ahí que el valor sería el valor en x al que queremos llegar, pero hay que restarlo aquí. Y luego, eso es menor al delta. Y eso va a implicar que f de x, y aquí escribimos el resultado. Vamos a ver si era un menos 2. Escribí. Ajá. Entonces, al ser menos 2, quedaría como más 2. Menor a el epsilon. ¿Ok? Luego, ¿qué sigue ahí? Vamos a ver. Primero hay que decir que dado epsilon mayor a 0, entonces hacíamos un borrador para ver qué teníamos que tomar como el delta. ¿Okay? Entonces en la parte del borrador tomábamos esto y lo trabajábamos un poco, el f de x más 2. Aquí esos dos pasos ya son como muy directos, y cambiar aquí el f de x, entonces vemos que el f de x es x a la 2 menos 3x más 2. Ok, pero de aquí a aquí ya cambia un poco. Entonces pensemos a ver qué se puede hacer ahí. Por eso les digo, digamos, yo antes les dije cuál era la idea, ¿verdad? Antes les dije que la idea es como construir este valor absoluto para cambiarlo por el delta y saber como cuál epsilon tomar. Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Factorizamos. Exacto, factoricemos a ver qué tal. Si nos sale ahí queda x, y aquí sería un 2 y un 1, ¿verdad? Y como tenemos un menos 3, entonces necesitamos un menos en cada uno de estos. Entonces, factorizado sería x menos 2 por x menos 1. Y por propiedades lo podemos separar como, voy a darle un chance ahí, ya. Como dos valores absolutos. Ajá. Y ahora sí, aquí nos quedó bien. Esta parte es la que tomaríamos como el delta. Bueno, aquí es menor, ¿verdad? Porque esa es la idea, que el delta va a ser mayor a este valor absoluto. Entonces aquí esto ya es menor al delta que depende de epsilon por x menos 1. Entonces usted va ahí y dice que, como les dije antes, esto menor, esto por x menos 1 es menor al epsilon, entonces dicen esto. Menor a epsilon sobre x menos 1. Me Y eso perdí ahí en el último paso en aquí, de la multiplicación del valor absoluto. de aquí a aquí, o de aquí a aquí, la opción 1. De ahí a la opción 2. Ok. Ya que, digamos, si ustedes le dicen que
Usted va resolviendo ahí algo, por ejemplo, y por z. Ok, aquí un z bien feo. Y a usted por otro lado le dicen que que y es menor a k, que ambos son mayores a 0 para no entrar en problemas. Entonces, si usted puede cambiar el y por un k, pero esto pasaría a ser menor, porque si su k es mayor, cuando usted lo va a multiplicar un z por un valor mayor, entonces esto termina siendo más grande. Eso es como la misma idea aquí. El x menos 2 es menor al delta, entonces cuando yo cambio el x menos 2, valor absoluto, por el delta, esto es menor que esto. Ahora sí. Todavía hay... ¿Sí quedó claro? O sea, Ujú. valor absoluto de x menos 2 por valor absoluto de x menos 1 es menor Ujú. que epsilon, bueno, delta, Delta, ajá. por valor absoluto de x menos 1. Exacto. Por esto, por la hipótesis, digamos que al final es lo que vamos a usar, ya ahorita que estamos en el borrador, pero es lo que después utilizaríamos como para la parte de la prueba. Ok, ¿y ahora qué está haciendo ahí a la derecha? Lo que estoy haciendo a la derecha es como lo del paso anterior. Si vamos haciéndolo como por pasos, ahí, le corrías un poco. Eso está bueno, pregunten bastante, porque al final son los mismos pasos. Entonces, vean este cambio que hice aquí. El x menos 2 era igual a un x menos 2, lo cambié por el delta, y entonces esto es menor a esto. Y aquí, ya escribiendo como en general todo, tenemos que esto es menor sería 5 por el delta, que es esta parte de acá, pero eso, la idea es que sea menor al épsilon. Entonces, nosotros tomaríamos el delta como epsilon quintos. Pasé a dividir esto, entonces ya sé qué puedo tomar, y eso es lo importante en este ejercicio, porque vean que si yo tomo esto, yo parto de la hipótesis y llego a lo que quiero demostrar. Ok, ahí paso a paso, ¿verdad? Cambio esto por epsilon quintos, luego el 5 lo paso a multiplicar y entonces ya hago voy haciendo los cambios ahí hasta que me queda el f de x menos 9, entonces ya sé que él tiende a 9, la función en sí, cuando x tiende a 2. Y aquí estaba haciendo algo similar. Lo que pasa es que yo no puedo decir, esto es lo que quiero que entiendan de esta parte, de aquí está malo, digamos, desde ahí está malo. Voy a borrar esto porque quiero nada más como explicar esta parte. Entonces, de aquí no puedo decir, tome este delta que depende de epsilon como epsilon sobre x menos 1, porque entonces si usted escribe esto y piensa que eso está bien, usted no está entendiendo qué significa que el delta dependa de epsilon. Okay, o sea que está en términos de epsilon, y aquí está en términos de epsilon y de x. Así que aquí es donde hay que hacer un cambio. Aquí es donde hay que acudir a otra idea. Ajá. Entonces, lo que se hace en este paso, y es importante que recuerden eso y lo vayan tomando en cuenta, es decir, como, vamos a ver, la idea es darnos al epsilon como 1. Okay, sea epsilon, no, delta, perdón, delta, estoy diciendo otra vez eso. Delta igual a 1. Ajá. Ya les explico por qué la ciencia de esto. Si nosotros usamos la hipótesis nuevamente, sería x menos 2, pero ahora esto va a ser menor a 1. ¿Qué hace eso al final? Que yo escriba esto. Si ustedes, digamos, lo solucionan, ¿a qué llegan? ¿Solucionar qué? Si ustedes resuelven esta inecuación, ¿a qué llegarían? X menor que 3 o X menor que 1. Ah, bueno, sí, sí, ajá. Pero eso al final, ¿qué es? Es como un intervalo, ¿verdad? En el que tenemos a x. Ajá. Ajá. Entonces, si nosotros nos damos esto, lo que estamos haciendo es limitándonos.
Y es como lo del principio. Si nosotros nos damos un épsilon, digamos, si aquí ese épsilon es 1, usted tiene su x entre 3 y 5. ¿Ok? Si usted tiene su x entre 3 y 5, al final estoy haciendo esto para ayudarme a quitar este x menos 1. Porque si usted sabe por cuál está acotado el x, si usted sabe que x está entre, no sé, menos 3 y 3, por ejemplo, o algo así, usted sabe por qué está acotado esto. Entonces, para brincarme un poco de pasos de la idea, por ejemplo, que al final yo tenga que esto es menor a, esto es un ejemplo, o sea, aquí, bueno, voy a copiar a ver el valor que da para copiarlo bien. Bueno, eso no importa porque al final lo vamos a obtener. Digamos que esto es menor a 5. ¿Okay? Porque si nosotros sabemos en qué rango estamos trabajando nuestros X, entonces al final en este también sabemos en dónde lo estamos trabajando. Y cuando llegamos a esto, ya podemos continuar felizmente, como lo estamos haciendo, con este ejercicio, por ejemplo, y darnos el epsilon, el delta que podemos tomar. ¿Okay? Pero tenemos que, por decirlo así, deshacernos de ese X. Entonces, ya una vez que se entiende por qué nos damos un delta, que espero en serio que, bueno, ahí lo vamos a ir entendiendo en el camino también. Si alguno no entendió, igual puede decir. Esto no sabemos cómo es, pero ya sabemos por qué lo estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo esto porque ahora queremos armar esto. Hay que armar esto. Vamos a ver cómo lo armamos. ¿Cómo pasamos de esto a decir que este está acotado ahí por algún valor K que no sabemos cuál es, por ejemplo? ¿Cómo hacemos? Aquí estoy partiendo de esto que ya está armado, por decirlo así, y quiero llegar a esto otro. Entonces, lo que tengo que hacer en paso sería desarmar esto y armarlo como lo necesito. Con desarmarlo me refiero a aplicar la propiedad aquí del valor absoluto. Y la propiedad es esta. Ok, que significa que este x menos 2 está entre menos 1 y 1. Ajá. Ya lo desarmé. Ahora lo voy a armar como lo necesito. Aquí les voy a dar un chance para que me digan qué hago. Para ver si me están captando ahí la idea. ¿Cómo es que lo necesito? ¿Perdón? ¿Cómo lo ¿Cómo es necesita? que lo necesito? Como Ajá. valor absoluto. Yo necesito ver por qué diantre está acotado esto. Valor absoluto de x menos 1. ¿Ok? Necesito decir que eso es menor a tanto. Y entonces Sumar un cambiarlo. 1. Sumamos 1. A ver, esto quedaría 0. Ahí no voy a hacer los pasos, porque ustedes saben todo eso muy bien. Sumamos un 1 aquí, ajá, y si sumamos un 1 aquí nos queda un 2. ¿Y ahora? A eso está bien, ok. Eso es parte. ¿Ahora qué? Tomamos delta como 2. No. Aquí nada más vamos a cambiar este. El delta no tiene que ver. Aquí el delta está como un 1, trabajando ahí como un 1. Pero aquí necesitamos terminar de construir este valor absoluto. O sea, pasamos de este valor absoluto ahora a este otro. ¿Cómo terminamos de convertirlo ahí, de pasar? Como es mayor que 0, podemos solo ponerlo en valor absoluto. Sí, Como que sí, en parte, pero hagámoslo un poco más bonito. Me refiero, ya, es que este sería el siguiente paso y está bien. O sea, si es mayor a 0, pero utilizando la propiedad sale así, ¿ok? La propiedad quedaría así. Construyamos esto para Menos devolvernos. 2, x menos 1, dígame, que x menos 1 está entre menos 6. Exacto, porque si tenemos que es mayor a 0, es mayor a menos 2. Es lo mismo, al final vamos a terminar construyéndolo, pero así es como más paso por paso, más formal, porque aquí es de donde sale la parte de que el valor absoluto, entonces es menor a 2. Ok, muy bien. Y ya sabemos por qué acotarlo, entonces ya eso nos ayuda un montón. Vamos a ver, hagámoslo en resumen. Ajá. Nosotros al principio teníamos esto, x a la 3 menos 3x más 2. ¿Eso es menor a qué? John,
Ajá. Sí. Es que pensé que íbamos a hacer otra cosa, pero tenía una duda de antes. Ujú. ¿Qué me puedo preguntar yo para decir cuál delta me voy a dar? Porque ese delta ahí, que depende de esto, igual a uno. Ah, ok, ok. Como este delta que me di aquí. No. Sí, sí. Ajá, ahora adelante, más adelante, perdón, vamos a ver eso. Voy a resumírselo un poco. Aquí, a ver, ¿por cuál está? Vamos a meter este aquí. X entre cuánto y cuánto está, para saber en cuál rango está X. Eh, Mm, hay que sumar 2, ¿verdad? Sería los tres 1. y uno Ajá, y tres. ok. Entre 1 y 3. ¿Qué pasa si nuestro ejercicio hubiera sido este? Si nuestro f de x hubiera sido esto, x más 1, digamos, sobre x menos 2. Ajá. ¿En dónde se me define esto? En 2, en x igual 2. En x igual 2. Entonces, esto de aquí no nos serviría. No nos serviría. Entonces, esto se soluciona fácil. En otros ejercicios, en vez de usar delta igual a 1, lo vamos a hacer como un medio. Entonces lo acotamos más. Entonces, es como hacer esto, por ejemplo. Si esto se indefine aquí, si esto se indefine en este punto, entonces nosotros mejor jugamos aquí en este rango. Ok, mejor nuestro X esté aquí para no tener problemas con el punto donde se indefine. Sí, sí me explico. Ya he hecho un montón de líneas. Mejor lo acortamos más. Así no nos topamos ese problema. Ok. Pero no sabemos, o sea, usted no dice, por ejemplo, aquí X no puede ser 2, entonces, ok, yo nada más me doy delta igual a 1 porque no me lo di 2, porque no me lo puedo dar 2, no. Es diferente el delta que usted se dé al intervalo en el que va a estar X. ¿Okay? Sí depende ahí un poco, pero no es lo mismo. Vean como más o menos la relación. Nuestro X es 2, tiende a 2, ajá. Y con un delta igual a 1, hace un rango ahí de un número antes del 2 y un número después del 2, que es lo que les venía diciendo de que consiste este delta, que es esta distancia al final. ¿Okay? Entonces ustedes ahí lo visualizan un poco. Ustedes dicen, no, si yo utilizo 1, entonces me alejo tanto que llego a un punto donde se indefine. Mejor me lo doy como un medio, un tercio o algo así. Lo que pasa es que el 1 creo que sale muy fácil las cosas, o sea, con el 1. Pero igual puede usarse otro valor. Nuevamente, ¿verdad? No van a hacer eso de que se van a dar un valor muy grande, porque entonces vamos a lo del principio. Usted me estaría diciendo a mí que si ustedes se dan un delta muy grande, ¿y cómo están aproximando este valor si se están alejando un montón? No tiene mucho sentido. Por eso es 1, o ahorita vamos a ver qué más. Ya casi es parte de este ejercicio igual. Ok, ahí ahora sí quedó claro. Más o menos, pero sigamos avanzando. Sí, ahí vamos a ir viendo por qué de eso. Ok, la idea de esto, en resumen, es que esto va a ser menor. Ya llegamos a esto de... Ajá, y que ahora, como delta es 1, entonces esto es menor. Tendríamos esto de acá. Y el x menos 1 lo vamos a cambiar por este 2, porque esto menor a 2, en ese intervalo que tomamos. Ok, ahora sí podemos terminar de hacer aquello, nada más escribimos esto menor a epsilon, o para terminar de construirlo como es que lo necesitamos. O sea, nosotros necesitamos que esto vaya a ser menor al epsilon, y ya lo despejamos, que es fácil, aquí sería epsilon medios. Y ahora sí, vamos a ver cuál tomamos.
basta tomar al delta, ajá, como el valor. Aquí es donde cambia un poco. Vamos a ver, aquí sería el mínimo entre el 1 que ya nos dimos y el epsilon medios. Ok, y esto es importante porque si nosotros ya probamos con 1, ¿qué pasa si al final este era más pequeño que este? Nuestra idea es acotarlo al máximo. Entonces necesitamos el valor más pequeño entre ellos dos, que este es relativo, ¿verdad? Este depende de lo que coloquemos ahí de epsilon, pero al final necesitaríamos el más pequeño de esos. Y ahí estaríamos diciendo cuál se va a tomar. Entonces eso ya está bien. Ahora voy a demostrarles este también, se los voy a mostrar porque ahora son dos valores. Ajá. Veamos con uno. Efecto, nuevamente. En efecto, esto ¿Puedes funciona. subir un poco, por favor? Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces, en efecto, si en el mínimo, esto es un caso, ¿ok? Si el mínimo entre estos dos, entre 1 y epsilon medios es epsilon medios, ajá, le voy a bajar un poco y me dice sí. ¿No? Continúa. Ok. Si el mínimo es epsilon medios, entonces nosotros tendríamos algo así. De la hipótesis tenemos esto, x menos 2 menor a menor al delta. Ajá. Pero este delta, yo lo cambio por el epsilon medios. Al final eso es lo que voy a hacer. Que al final se hace ese cambio. Entonces esto implica que x menos 2 es menor a... bueno, aquí sí ya que lo escribí otra vez, voy a escribirlo aquí, es lo mismo. Esto, después aquí eso lo cambio por epsilon medios porque estoy diciendo que es el mínimo. Y después de eso, entonces, x menos 2 por... por aquí sería x menos 1 menor a epsilon medios por 2. Ok, aquí lo que hice fue multiplicar. Al lado donde estaban los valores más pequeños, multipliqué esto y en el más grande multipliqué esto, que es esto de acá arriba. Ok, eso es correcto. Si yo tengo un valor más pequeño y le multiplico algo y después al valor más grande le multiplico algo más grande, entonces la desigualdad se cumple. Entonces ahí fue eso lo que hice. Y de aquí entonces epsilon por 2 dividido entre 2 es epsilon. Okay, y esta parte de acá ustedes ya saben qué es. Esta multiplicación de valores absolutos se devuelven y llegan al f de x más 2. Entonces yo lo dejo hasta aquí con esta parte. Ustedes ven cómo es que se los pide el profe que lo hagan. Se pone atención cómo les está pidiendo que hagan todo este procedimiento. Y esto era en un caso, si el mínimo fuera epsilon medios. John, Ajá. de hecho el profe dijo que después de ahí, que ya decimos que el epsilon es, bueno, menor o igual al mínimo entre dos números, ya se establece la relación Sí. y ya no hay que demostrar eso, dijo él. ¿Ves? Exactamente. Por eso este es el último Por ejercicio que lo compruebo. Sí, sí, aquí lo estoy Bueno. haciendo para que lo veamos. Muchas gracias, sí. Yo fue que no observé tanto cómo hasta dónde yo he llegado, la verdad. Pero aquí lo vamos a hacer solo en el caso anterior ya lo hicimos en para que vean por qué sí. Pero imagínense siempre escribir esto, que ustedes como que ustedes lo construyeron para que funcionara, se podría decir. Ahora sí, si el... Ajá. Eso que tienes en los círculos me perdí. Ok. Aquí, en esta desigualdad, es como esto. Vamos a ver. A un lado multipliqué esto y a otro lado multipliqué esto. Es como que ustedes tengan
que, bueno, esto es obvio, es 3 menor a 7, ajá. Y ustedes van resolviendo algo, ustedes dicen que 2 es menor a 5, luego ahí vuelven a decir que 2 es menor a 5. No, no. Y luego ustedes dicen que 2 por 3 es menor a 5 por 7. Y eso está correcto. ¿Por qué? Porque en el lado donde había un valor más pequeño, multipliqué el 3 y después en el más grande multipliqué el 7. Eso igual ya es una propiedad que ustedes conocen. Cuando esto es Ok, mayor a 0. Ajá. Entonces sí, eso fue sí. lo que hice. Perfecto. Ah, Yo, ¿sí? ¿qué fue lo que mencionaron antes? Que la compañera también aportó. Es que me confundí. Que el Que profe había dicho sí, algo. la demostración termina aquí. Basta tomar el mínimo entre estos dos, porque, y eso es lo que yo les había dicho al principio, esas demostraciones terminan ahí porque usted lo que necesita es saber cuál delta sirve. Para epsilon mayor hacer un delta que sea positivo y listo. Y ahí termina la demostración. Gracias. Ok, con gusto. Pero ahorita sí estoy haciéndolo como para que sí, veamos por qué es que ahí termina porque lo último es algo que va a salir sí o sí. Vamos a ver. Si ahora el mínimo entre estos dos es 1, entonces ustedes dicen que, bueno, nuevamente partimos de la hipótesis x menos 2 menor a el delta S. Y aquí tenemos que a x menos 2 menor a 1. Pero ¿quién es más grande que 1? Y que no me digan 2 o 3 o 4. ¿Quién es más grande que 1 según esta parte? Epsilon medio. Ajá, exacto. Porque si estos, el mínimo de estos dos es 1, entonces significa que el otro era más grande. Entonces, al final la desigualdad me queda la misma que está aquí arriba. Ya esto es igual a esto. Entonces, de aquí, y prácticamente ya se concluye. X menos 2, ya eso se hace, esto sería el cambio de x menos 1, y esto es menor a epsilon. Okay. Que sería brincar un poco estos pasos. Por eso es que ahí funciona. Ahora sí vamos a hacerlo más hasta llegar a decir cuál delta vamos a tomar. Ustedes los 2 días reciben 2 horas de clase. Sí, Ok. O sea, esto es prácticamente como otra clase más, porque son otras 2 horas. ¿Qué más 2 igual a 1/2? Ok, ayúdenme en este, porfa, para... Sí, ya es el tercero, entonces ya espero que todos los pasos ya estén en ustedes. Así que díganme por dónde vamos a empezar. Para todo epsilon mayor que 0. Sí, dado de epsilon, voy a escribir antes de eso. Bueno, sí. Aquí al dado de epsilon mayor a 0. Ajá. Y voy a escribir un momento aquí nada más lo que queremos demostrar como para que lo tengamos ahí como guía. Eso es lo otro que haría falta. Pero gracias. 0 es menor. ¿Aquí quién va? X menos 0. Exacto, x menos 0. Sería x. Ay, ya escribí mal eso. Y este. Y luego aquí sería... ¿Quién iría ahí? Ahí donde dice existe un delta mayor que 0, un delta que depende de epsilon. Ah, sí, sí. Sí, exacto. Más bien, a veces no lo escribo, a veces sí. Pero Implica, ujú. no sé qué implica.
¿Qué implica? ¿A qué nos aproximamos en las imágenes? ¿Cómo se construye esa parte? Tal vez sí, sí. Ajá, la función. Y aquí, ¿quién va entonces? Es menos. El medio. Es Exacto. un medio. Perfecto. Y después esta parte, la idea es que sea menor a Epsilon. epsilon. Yo le voy a poner a un hijo mío epsilon. Me gusta. No, por ahora. Ok. Ahora sí, aquí queda. ¿Qué diría? X a la 2 más 3x más 1. Ajá, gracias. Más 3x más 1. Sobre, entonces sería el x más 2. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Menos un medio. Ajá. ¿Y ahora? ¿Qué creen que hay que hacer? Las palabras formales, así bien bonitas. Como todo un profesor. ¿Qué hay que hacer ahora? Homogenizo las fracciones. Hijo de pues ya. Sí, ahí vamos a homogenizar. Ok. Los denominadores. Y en el numerador quedaría entonces 2 por x a la 2 más 3x más 1 menos y x más 2. Ahora vamos a proceder a resolver esto algebraicamente. 2x a la 2 más 6x más 2 menos x menos 2. Y en nuestro denominador quedaría 2x más 4. Y aquí lo resolvemos un poco para que nos quede como un polinomio de la forma ax a la 2 más bx más c, donde c es una constante. No solo. Vamos a ver, 2x a la 2. ¿Cuántas veces habremos hecho en nuestra vida, verdad? ¿Cuántas veces? Y después, ¿cuántas inspecciones habremos hecho en nuestra vida? Que por cierto, que se puede hacer una inspección aquí y estamos mal. Aquí en el denominador voy a, para mayor comodidad después, entonces mejor saco el C2 a factor común, luego saco del valor absoluto y me queda un X más 2. Ok, nos va a quedar eso. Ahora sí, en el numerador, ¿qué se hacía? ¿Cuál es el siguiente paso? X factor común. X a factor común. Entonces nos queda, bueno, aquí igual el X lo podemos sacar como valor absoluto. Y nos quedaría 2x más 5. Y vean, ahora sí nos quedó bastantes x. Entonces, ¿qué creen que hay que hacer con todo eso? Hay una que ya la tenemos, que ya estaría lista. Y es el valor absoluto de x. Ese ya lo podemos cambiar por el delta. El delta aquí lo cambiamos y esto es menor entonces. Y nos queda 2x más 5 sobre 2 por x más 2. Ok. Entonces, ¿será que en este ejercicio, bueno, ustedes ya saben, ahora sigue, ¿qué sigue? A ver, ya con lo que hemos hecho, a ver si alguno recuerda. Me doy un delta. Se da un delta, ajá, y O todavía no. sí, en esta parte para poder acotar esto. Y lo necesitamos acotar en este caso 2. Entonces, aquí ya hay que tener más cuidado. Aquí también se puede decir esto.
que sea el delta menor o igual a 1. Ok. Vamos a ver. Es que aquí tenemos una fracción, entonces aquí hay que tener cuidado. Tengamos en mente que x se indefine cuando x vale menos 2. Ajá, x distinto menos 2. Vamos a apuntarlo por aquí. Que no puede ser menos 2. Entonces, sí, ahora nos quedaría esto así, que el valor absoluto de x, como era menor a delta, que depende de epsilon, ahora ahí sí que el internet está un poco mal, pero ustedes me dicen si me escuchan bien o no. Valor absoluto de x era menor al delta y ahora el delta menor al 1. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Sí, Ok, ahí gracias, esa transitividad. Ahora, ¿verdad? La definición ahí, el valor absoluto, la propiedad, tendríamos que estar entre menos 1 y 1 y todo bien porque no puede ser tomar el valor, perdón, de menos 2 en este intervalo. Entonces no hay problema. Este nos sirve, este está bien. Ok, ahora construyamos uno de esos. Construyamos uno por aquí y el otro por aquí. Okay, vamos a partir prácticamente desde aquí y vamos a ir construyendo los dos. Pero construyamos, por ejemplo, el de arriba, del numerador. Tendríamos que multiplicar un 2, ya ustedes saben todo eso, entonces sería 2 menor a 2x menor a 2, ajá, y sumamos el 5. Y ahora sí me ayudan con la... bueno, aquí no, ni lo sumé, lo dije, pero no lo hice. Sumamos el 5, sería menos 2 más 5 es 3, menor a 2x más 5, menor a 7. Ajá, ahora sí soy todo oídos. Díganme qué hago aquí para que quede bien bonito el valor absoluto. 2x más 5 es menor que menos 7. Exacto. Menos 7, menor a 2x más 5, menor a 7. Ahora sí, lo vamos a cambiar por el valor absoluto. 2x más 5 y esto menor a 7. Excelente, entonces vamos a dejarle un asterisco por aquí porque ahorita lo vamos a tomar. Y aquí vamos a construir el del denominador. Ahora sí, díganme ustedes cómo vamos haciendo, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Vamos un 2. Ok, ocupamos ahí sumar un 2, exacto. Entonces nos queda el 1 menor a x más 2 menor a 3. Ahora, Le multiplicamos un 2. multiplicaron 2. Ah, ok, no, ese no hace falta. Porque, por ejemplo, este valor absoluto lo vamos a cambiar por, bueno, ya sabemos que por 7. Este lo cambiamos por otro valor y este 2 ahí nos queda. Si ustedes hubieran dejado el 2 adentro, entonces sí tienen que hacer como un paso más. Bueno, primero hubiera multiplicado el 2, le suman 4 y así, pero yo lo saqué como para no tener que hacer esos pasos. Entonces, ¿qué sigue ahora? Que es menor que menos 3. Ajá, sí. Y, ok, nosotros aquí en realidad lo que necesitamos cambiar no es esto. Vamos a ver, no es esto. Por ejemplo, que esto es menor a 3. No necesitamos cambiar esto. Porque si nosotros en el denominador cambiamos esto por un 3, esta expresión al estar dividida entre un valor más grande, la desigualdad se invierte. Entonces significa que todavía hace falta aquí. Ok, bueno, continuando muchachos, les decía no sumar. Ok, a ver dónde quedamos, a ver si falta alguien aquí que entre, todos estamos. A veces hay 7, a veces hay 8, a veces hay 9. Lo que necesitamos es tener 1 sobre el valor absoluto de x menos 2 para que realmente, o sea, el valor absoluto, para que realmente nos funcione. Ahora sí, pregunta de oro se decía, no sé.
¿Cómo tengo que invertir eso? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? John, pero no entendí No entendí la idea anterior, ok. a La, qué es lo que quiere llegar entonces. digamos, yo quiero llegar a esto, x más 2, como está en el denominador, yo quiero decir que eso es menor a un valor, ¿ok? Pero como está Pero en el denominador, no lo voy a trabajar en el numerador. y tiene que ser igual al del numerador. No lo entendí, tenemos que construir esto. Estamos con este, ¿ok? Ok, continúe. Bueno, a ver, va. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso para ver. Ya que creo que vamos a ver, este es el último ejercicio. Ay, sí que, bueno, ahí les va a quedar uno a ustedes, qué dichosos, ahí les traje un ejercicio. Lo que nosotros estamos haciendo es usando la definición formal de lo del límite para demostrar, bueno, en este ejemplo, que esta función, cuando x tiende a 0, ella tiende a un medio, ¿ok? Y entonces, primero escribimos lo que queremos demostrar para tenerlo ahí presente y claro. Luego dado el épsilon, de eso se trata, de que ya haya un épsilon, entonces vamos a buscar un delta. En el momento que nosotros encontramos el delta, ya ahí termina el ejercicio. Ya vimos que sí existe un delta y que es tal. En los últimos dos ejercicios lo hemos utilizado y llegamos a esta parte, a lo que queremos demostrar. Ahora nada más llegamos hasta el punto donde decimos tome delta igual a tanto, ¿ok? En términos de épsilon. Entonces, hacemos un borrador ahí donde trabajamos esta parte de este valor absoluto, lo trabajamos un poco y en este caso llegamos a esto, el valor absoluto de x, este valor absoluto y este otro. Y si cambiamos el valor absoluto de x por el delta, aquí la hipótesis, entonces esto resulta ser menor que esto, porque lo cambiamos por un valor más grande. Lo que pasa es que aquí no podemos decir tome delta igual a épsilon por x más 2 sobre 2x más 5, por ejemplo, y bueno, y el 2 que faltó decir, porque estaríamos diciendo que el épsilon que está en términos de delta, en realidad está en términos de x y, perdón, lo dije al revés. El delta, que está en términos de épsilon, en realidad estaríamos diciendo que estaría en términos de épsilon y de un x, y pues no es así. Para nosotros acotar este valor absoluto y este otro valor absoluto, nos damos un delta. En este delta tenemos cuidado. Si nos lo damos como 1, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a obtener que entonces nuestros x están entre menos 1 y 1. Y digo que hay que tener cuidado porque se indefine cuando x es igual a menos 2. Entonces, si en nuestro caso, ven, aquí se indefine cuando es menos 2. Si hubiéramos tenido problemas, tenemos que darnos un delta más pequeño para que el intervalo sea menor, el intervalo alrededor del 0, que es a lo que tiende. Eso es lo que hace el delta, alejarse hacia la izquierda, hacia la derecha de ese valor. Okay. Luego empezamos a construir este valor absoluto que está en el numerador, 2x más 5, entonces multiplicamos por 2, todo, sumamos 5 y así. Y llegamos a esta expresión. Aquí podríamos cambiar esto por un 7. ¿Okay? Y en este otro lado, lo otro que, bueno, en este valor absoluto, lo que nosotros queremos acotar realmente es 1 sobre x más 2. Lo queremos acotar por un k, porque es la misma idea. Nosotros vamos a cambiar esto, 1 sobre x más 2, por un valor más grande. Entonces esto va a quedar más grande. Ajá. No es que vamos a acotar el x más 2 solamente, porque ahí ocurriría lo contrario. Si nosotros cambiamos el x más 2 por un valor más grande, como está en el denominador, entonces todo se vuelve más pequeño. Y esa no es la idea, es cambiarlo por algo mayor. Entonces, para invertir esto, teníamos que tener este cuidado. ¿Ok? Entonces sería, tenemos el 1/3
el 1 sobre x más 2 y luego el 1. ¿Hacia dónde los coloco? ¿Así o así? A ver, la opción 1, la opción 2. ¿Cuál es la opción correcta de resolver eso? La opción 1 o 2. Y el que responde puede no hacer la tarea. La 2, correcto. La 2, bueno, aquí puede haber una pista muy obvia, tal vez, que es que el 1/3 es menor al 1. Pero, bueno, son cosas de lo de las inecuaciones que tenemos que tener cuidado siempre. ¿Ok? Que se invierte la desigualdad. Porque antes el 13, que el lado que estaba el 13 era más grande, ahora cuando le damos vuelta, entonces esto se invierte. Entonces, como queremos formar este valor absoluto, ¿qué nos hace falta para pasar al valor absoluto? Podríamos decir que 1/3 es mayor que -1. Ajá, exacto. Entonces nos quedaría -1 menor a 1 sobre x más 2 y menor a 1. Okay, aquí hacemos el valor absoluto, que si aplicamos valor absoluto a todo, al final nos va a quedar en el denominador, porque el valor absoluto de 1 es 1 y quedaría esto. Para escribirlo ya como lo necesitamos, ya ustedes saben que es así. Ustedes ya, bueno, ya les dije que depende de como vean que el profe hace todos los pasos o cómo los pide, entonces ustedes también, ustedes escriben ahí paso por paso. Que con este profe es, bueno, como yo recibí con el semestre pasado, pienso que es mejor escribir todos los pasos y escribir todo lo que se pueda justificar. En esta parte, entonces, ya lo tenemos acotado, ya encontramos nuestro K, entonces excelente. Y ahora sí, si nosotros tomamos en cuenta esto y esto, ok, ahí el 1, el 2 y el 3, entonces prácticamente desde el inicio, o sea, desde lo primero, desde este valor absoluto, f de x menos, ¿cuánto era? Menos 0. Ah, no, esta parte era menos 1/2, ¿sí? ¿Verdad? Ajá, menos 1/2. F de x menos 1/2 va a ser menor, y voy a escribir aquí esta parte, ¿okay? Porque todo esto es igual, en este punto es donde ya es menor que esto, por cuando hago el cambio ahí del delta, eso por 2x más 5, y luego sobre 2 por x más 2. X más 2. Entonces, esto va a ser menor y vamos a ver si entienden la idea de todo lo que estamos haciendo, de cuál sería menor a eso. O sea que sería por... Ahí me dice alguno, por favor. Menor que 1. No. Ok, en el 1, la parte del 1 solo se utiliza aquí. Tan siquiera el épsilon, yo lo cambio por un 1. Porque yo necesito al final, eso está bien, uno podría cambiarlo realmente, está tomando en este punto, pero lo que buscamos al final es definirlo en términos de épsilon. Entonces, yo cambio lo demás, vean por ejemplo aquí el x más 1, como estaba acotado por 2, entonces lo cambiaba por 2 y lo demás lo cambio, pero al final me sirve ver a quién es menor este delta, entonces el delta no lo cambiamos. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya voy a dejar ahí de mover tanto la cámara. Delta Uh-huh. por 7 entre 2. Por 7. A ver, muchas gracias, sí. El 7 y luego entre 2. Ok. Y entonces, sin escribir ese paso, que también es un despeje muy sencillo, pienso yo, ya después lo pueden hacer igual, pero con la práctica, basta tomar esto igual al mínimo, ¿verdad? Ahorita hay que decir mínimo porque antes nos dimos como que era menor o igual a 1,
Y ahora, entonces sería el mínimo entre esto y en términos de epsilon, ¿qué quedaría aquí? ¿Qué queda? Todavía no. Todavía no. Vamos a ver entonces. La idea es que al final esto sea menor a el epsilon. ¿Ok? Epsilon. Entonces, si ustedes toman esta parte y la despejan solamente esta parte, les quedaría el epsilon por 2 dividido entre 7. Ven, ahí pueden escribir, esto nada más es para guiarse un poco, después ya no lo van a necesitar. Entonces aquí, bueno, podríamos escribirlo así más acomodado. Podríamos escribir 2 epsilon sobre 7. Entonces ahí tomaríamos el valor más pequeño entre esos dos. Y ustedes ya saben que esto funciona, porque antes lo veníamos haciendo. Antes lo hicimos aquí. El mínimo entre 1 y epsilon medios. Entonces vimos que si el mínimo era epsilon medios, llegábamos al resultado. Y si el mínimo era 1, igual. Ok, entonces, bueno, este era el último ejercicio. Les voy a dejar uno aquí para que lo intenten. Sería bueno que lo hagan más bien. Demuestre que el límite cuando x tiende a 3 de x sobre x menos 2 es igual a 3. Vean, voy a decirles una cosa con este. Por ejemplo, si ustedes necesitan darse un epsilon, un delta en algún punto, y ustedes se lo dan como 1, recuerden que eso lo que va a hacer es darnos un x en el intervalo. ¿En cuál intervalo? Sin tener que resolver nada, entendiendo qué es lo que hace el delta. Cuando x tiende a 3, si nosotros nos damos un delta igual a 1, delta que depende de epsilon igual a 1, ¿cuál sería ahí el rango? Entre menos 1 y 1. No, ese era el caso cuando x tendía a 0. Ajá, como el anterior. Pero como ahora tiende a 3, entonces ¿entre cuál sería? Menos 2 y 4. Exacto, entre 2 y 4 mejor. Así es. Porque sería 1 para atrás y 1 hacia adelante. Ok, es como ese rango. Y vean que aquí prácticamente está el problema. Aquí no estamos diciendo menor o igual o así, pero también eso es como arriesgarse mucho, porque en los ejercicios, a ver, yo lo copié aquí con... Ajá, a veces si usted dice, bueno, aquí si usted dice que esto, vamos a ver un poco más con detalle, que es que en unas partes, ven, se tiene menor estricto o así. Entonces, ¿cómo viene la definición del que ustedes tienen? ¿Cómo viene esto de aquí? Ahorita que estoy como un poco, lo estoy dudando si es menor o igual o así. ¿Cómo lo tienen ahí? La materia. En la parte de la definición está el límite. Yo lo tengo menor. Ah, No ok. sé los chicos. Ok. Bueno, me imagino que sí es que es menor. Pero uno mejor por tener ese cuidado, mejor hace un cambio aquí y no se arriesga. Okay, mejor el delta lo toman como un medio. Okay, entonces al tomar el delta como un medio, solamente están hablando bueno, aquí sería el 3.5, 7 medios, y este lado sería 2.5, que es 5. O sea, entre 5 medios, x y 7 medios. Okay. Entonces, pero igual lo que nos interesa es ver esos decimales, que ya estoy más lejos de donde se indefine.
porque al final eso va a depender del epsilon. Entonces eso es como la recomendación para este ejercicio. Y igual lo otro es que lo realicen. ¿Alguna duda con los ejercicios que vimos? Para ir terminando. Yo, digamos, en esto que acabas de explicar, Uh-huh. entonces no importaría que el 2 estuviera dentro del intervalo. Lo que importa es que no esté en un extremo. No, lo que importa es que no esté en el intervalo, que no esté, eso es, porque, uh-huh. Sí. Véalo como paso a paso. Bueno, yo sé que ya entendió, pero si ustedes necesitan, bueno, al momento que sean el delta, lo que están haciendo es corriéndose delta para acá y delta para acá. Entonces, usted no les puede quedar la parte donde se indefine aquí adentro, porque imagínense que ustedes lo van calculando a mano. Ustedes dicen, con 3.5 me da 4.8, por ejemplo. Con 3.6, 4.9 y así. Pero con 3.7 se me indefine. Entonces, mejor me vengo para este lado del 3.7 y empiezo a revisar del 3.8 en adelante a ver a qué tiende. Porque cuando se indefine, no es solamente esto, que uno no tenga un valor. A veces, bueno, si ustedes trazan ya sea en GeoGebra, depende de la función, él se indefine en un punto y él va a hacer algo así, en ese punto. En un lado tiende a más infinito y en otro a menos infinito. Entonces, por eso es mejor evitar que el valor quede cerca, tan siquiera cerca del intervalo. Mejor darse un delta más pequeño para no alejarse tanto del valor al que queremos calcular el límite. Que en este caso, que era un ejemplo donde cuando x tendía a 4 y las imágenes, por decirlo así, tendían a 5. Entonces aquí es lo mismo, epsilon hacia arriba y se mueve epsilon hacia abajo. Por eso es 5 menos epsilon, porque eso es lo que baja del 5. Y eso es lo que sube, 5 más epsilon. Y aquí igual. ¿Alguna otra pregunta? John, ¿será que nos puedes guiar un poco? No lo he visto, la verdad. Y no, Es que mejor no.